Bueno, con respecto a los talleres que dejó el último, tiene algunos temas un poco confusos. Confusos porque, Eh, Principalmente por lo que piden los problemas. Es decir, en el primero, lo que piden es la carga del campo, según el campo eléctrico que nos mencionan, pero no estoy seguro de cómo podría exactamente calcularlo. ¿de qué taller? El taller 6, ¿Cuál? el ejercicio 1. Sí, dime cuál, ¿cuál es tu pregunta? No entiendo. Que lo que piden los puntos son cargas específicas y lo que nos da Sí, el problema son, según entiendo, eh, una carga por campo eléctrico o eso de 3.6 por día a la 3 es ¿qué exactamente? pues eso es unidades de campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, en el punto 1 para calcular la carga existente en la esfera aislante, lo que pide, la forma de hacerlo sería con una de las fórmulas en el tablero de, de ley de Gauss, me parece, Sí, que pues puede ser con ley de Gauss. Recuerden que, pues en realidad esto nosotros ya lo hicimos. Ustedes ya saben cómo funciona las cargas dentro el comportamiento del campo eléctrico dentro de la esfera, cómo funciona fuera de la esfera, cómo funciona dentro de un aislante y cómo funciona fuera del aislante, ¿no? Ya ustedes saben que según la ley de Gauss es la carga interna, que el flujo es igual a la carga interna del sistema, ¿no? Dice la carga existente en la esfera aislante, o sea, aquí, a ver cuál es la esfera aislante. Además, suponga que el campo eléctrico tiene un valor radial hacia adelante que tanto es aislante. ¿Cuánto es el campo eléctrico? Nosotros calculamos esos campos eléctricos, esos campos y calculamos las cargas de la esfera, tanto adentro como afuera. Entonces, creo que eso no hay problema porque el ejercicio está hecho. La carga neta de la esfera conductora hueca, es decir, aquí. Nosotros también calculamos esto fuera el campo eléctrico fuera de la esfera y ya sabemos cuánto es el campo eléctrico dentro de una esfera hueca conductora. Eso es de teoría, ¿sí? Entonces, por el principio de superposición sería el, la suma de las dos. La carga en la superficie interna de la esfera conductora. Ustedes deben saber cuánto es esa carga, que eso es casi de inmediato. es cero, ¿no? Y la carga en la superficie externa de la esfera conductora hueca, es decir, esto de acá, que ustedes deberían calcularlo porque ustedes ya tienen esta carga, ya tienen la carga, ya tienen cuánto debería ser la carga en las superficies de la esfera conductora, porque la carga reside dentro de la superficie de la esfera. Entonces, pues en realidad el ejercicio es muy fácil, es casi teoría pura. Pero el cálculo de la carga existente se haría con el campo eléctrico más grande o el más pequeño. Pues depende del radio, ¿no? Y depende de la carga. ¿Mm? Es que si lo calculo con el más pequeño, me da una carga inferior a cuando lo calculo con el más grande. Y el problema es que cuando calculo No entiendo cómo el- así, que no entiendo de lo que me hablas más pequeño qué cosa. digamos que me da el valor de la carga con el campo eléctrico de 10 centímetros, me da un valor. Y cuando trato de calcular el campo, es decir, la carga en la esfera conductora,
me da un poco más grande. Pues que el campo eléctrico depende de la distancia, no es que no vas a calcular con uno o con otro. Tú tienes que calcular con el campo que debe ser en ese punto. Ustedes tienen que ya tener la capacidad de saber cuál es el campo eléctrico en cada uno de los puntos. ¿Sí? Pero ve, y con respecto al punto 2, que ese sí es un poco más extenso y digamos que no tan fácil de realizar como el uno, ¿Cómo no te entendí? ¿Otra vez? que el punto 2 es un poco más extenso y difícil de realizar que el uno. ¿Será? Entonces, Se ve que es difícil de realizar. Yo estos los escogí porque son muy fáciles de hacer, de hecho. Una esfera aislante sólida de 5 centímetros de radio. Prácticamente es el mismo ejercicio que el anterior. De 5 centímetros de radio. Tiene una carga positiva neta de 3 microcoulombs con una distribución uniforme en todo su volumen concéntrico. A la esfera hay una cubierta esférica conductora con radio de 10 y radio exterior de 15 que tiene una carga neta de 1 microcoulomb. Es el mismo ejercicio que el anterior, ¿cierto? Considera una esfera gaussiana, una superficie gaussiana esférica a 16 centímetros de radio y encuentre la carga encerrada por esta superficie. B. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico en el punto D? Pues si ustedes necesitan hacer bueno, estos saben exactamente, igual, saben cuál sería la respuesta de esto, ¿cierto? O sea, esto es de cosa inmediata. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico en este punto? Encuentre la magnitud del campo eléctrico en el punto D. Si ustedes van a hacer la superficie gaussiana, pueden encontrar la magnitud de ese campo eléctrico. ¿Sí? Ustedes saben cómo se hace una superficie gaussiana y saben cuál es el resultado de una superficie gaussiana, cuál es el flujo a través de superficie gaussiana. Ustedes aquí les están dando las cargas tanto de una parte como de la otra. Entonces, ustedes pueden hacer ese cálculo. Considera una superficie gaussiana esférica a través del punto C. O sea, hacen lo mismo. Hacen la superficie gaussiana aquí. Encuentra el vector del campo eléctrico en el punto C. Ustedes deben saber cuál es el vector del campo eléctrico aquí. ¿Cierto? Esta la C es supremamente fácil. Considere una superficie gaussiana esférica a través del punto C. Encuentre la carga encerrada por esta superficie y ya se sabe cuánto es. O sea, es la carga encerrada sobre la superficie, pues sería la carga interna, que es esta, más la carga que está residiendo sobre esta superficie conductora. Considere una superficie gaussiana de 8 centímetros de radio y encuentre la carga neta encerrada por esta superficie. Bueno, eso hay que hacerlo. Encuentre el vector del campo eléctrico en el punto B a 8 centímetros, o sea, aquí. Pues, no, o sea, no entiendo o sea, difícil no está difícil porque todo esto nosotros lo hicimos. Y el ejercicio prácticamente se repite. Lo que tenemos acá es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Solo que lo mismo que ustedes, sino que acá ustedes pues simplemente es analítico. Ustedes deben saber cómo funciona esto. Casi inmediato. Y acá pues ya les ponen a construir una superficie gaussiana, que no es difícil tampoco construirla, ¿no? Es una superficie esférica y ustedes saben cómo se comporta la superficie esférica. Son calculitos fáciles, o sea, lo que tienen que hacer para resolver esto es leer la teoría. Si ustedes tienen clara la teoría, esto es supremamente fácil. O sea, no tengo como más ayudarles ahí, sino es decirles que lean la teoría. ¿Mm? de acuerdo, profesor, solo quería verificar que la respuesta estaba en las anteriores clases. ¿Cómo? Solo quería verificar que la respuesta estaba en las anteriores clases. Sí, sí, todo está en lo que yo les he dado. Yo nunca coloco algo que esté fuera de lo que no he hablado.
¿Sí? Los ánimos, muchachos, a pegarle duro a esto. Lean la teoría y eso es relativamente fácil, todo lo que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, por hoy nosotros vamos a iniciar algo que se llama potencial eléctrico, diferencia de potencial y energía potencial. ¿Sí? Para eso nosotros primero yo voy a recordarles una parte y, y darles otra que tal vez el semestre pasado no alcanzamos, algo muy rápido. Es sobre trabajo, nosotros alcanzamos a ver trabajo, o sea que la definición de trabajo ustedes tienen el concepto. E introducirlos a la energía potencial, ¿sí? Eso es lo que necesitamos para este curso, para este tema. ¿Qué es trabajo y qué es energía potencial? A ver, esperen, déjenme yo cargo mi tablet. Aquí pongámosle para recordar mientras se carga la tablet. Entonces, el trabajo, nosotros decíamos, es una entidad física en la cual nos dice cuál es la capacidad de una fuerza de mover un objeto de un punto dado hasta otro punto siguiente, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros dijimos en el anterior semestre es que lo más fácil que puede haber, que si tengo aquí un objeto en el punto A y voy a mover al punto B, entonces el objeto se va a mover en un momento y en el siguiente va a estar aquí. Para poderse mover, yo tuve que haberle aplicado una fuerza. ¿Sí? Cuando está en esa fuerza en esa dirección, entonces el objeto se mueve en este eje, que yo le voy a llamar un eje X, y se va a mover una distancia de aquí a aquí. Esta es la distancia que se va a mover. Entonces, el trabajo que va a hacer en el eje X va a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿Cierto? Ese es el concepto más básico que hay. Tan básico que nosotros tuvimos que solo ponerle un sistema coordenado, ¿sí? Pero en la vida real eso no funciona de esta forma, ¿sí? Observen que aquí el movimiento se hace en el eje X y la fuerza está también en el eje X, pero puede suceder cosas diferentes. Por ejemplo, si ustedes tienen una caja, supongamos que el carrito de compras que ustedes tienen, el carrito de compras se mueve desde este punto A hasta este punto B, ¿sí? Pero ustedes como son más grandes, son altos, ustedes le ejercen una fuerza al carrito, no en dirección horizontal, sino lo toman con una cuerdita y lo jalan hacia acá, ¿sí? Independientemente de que lo jalen hacia acá, el carro se mueve desde A hasta B. Es porque hay una fuerza que contribuye en este eje. Es decir, que si yo descompongo esta fuerza, aquí va a haber una fuerza que sería la fuerza en X. Por lo tanto, en este caso, el trabajo que se realiza sería la fuerza en X multiplicado por la distancia que se haya movido el objeto desde aquí hasta aquí. ¿Sí?
Entonces observen que lo que importa es la componente de la fuerza que se coloque aquí. ¿Pero a qué es igual esa fuerza en X? Si yo tengo un ángulo θ aquí, pues esa fuerza en X no es más que la fuerza por el coseno de θ. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo sería igual a fuerza por distancia por el coseno de θ. Por lo tanto, el trabajo sería el vector fuerza multiplicado por el vector distancia. ¿Sí? Y este es la definición de trabajo. ¿Sí? Para que no se les olvide. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, cuando se ejerce un trabajo, ustedes van a gastar una energía. ¿Sí? Cuando la energía involucra dos puntos, se le llama energía potencial. Hay energía potencial gravitacional, hay energía potencial elástica y en nuestro caso que vamos a ver hoy es la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Son esas energías potenciales que en realidad es una energía, solo en el concepto de energía potencial es lo mismo, solo que una depende pues de la masa, otra depende de la carga eléctrica y la otra depende del resorte, perdón. ¿Sí? Pero en conclusión, la energía potencial es la misma. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que ver es quién ejerce el trabajo y quién ejerce el trabajo, qué es un sistema interno y qué es un sistema externo. Eso ustedes ya lo saben, yo lo expliqué el semestre pasado para ustedes. Entonces, nosotros vamos a saber quién hace el trabajo. Por ejemplo, este carro se está moviendo desde este punto a este punto, ¿debido a quién? ¿La fuerza? Debido a la fuerza, ¿cierto? Entonces, si mi sistema solo es el carro, entonces la fuerza sería una fuerza externa. ¿Quién hizo la fuerza? No interesa, es una fuerza externa. Es la que está haciendo haciendo el trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo lo hace una fuerza externa en este caso. Entonces, la fuerza externa, el trabajo que hace la fuerza externa es mayor que cero, es positivo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Pero ahora, supongamos que vamos a suponer de una vez el sistema de potencial gravitacional para que lo vean más claro y quemar ese tema de una vez así. Déjenme, yo coloco una figura que había por aquí. Listo. Entonces, ustedes saben que es un campo gravitacional, ¿cierto? Eso sí lo expliqué el semestre pasado, entonces ahí sí no hay pierde. Nosotros vivimos bajo un campo gravitacional. Ustedes saben que si ponen algo en el aire y lo sueltan, el campo gravitacional va a hacer que lo que coloquen ahí se mueva de un punto hacia otro, ¿cierto? Ese hecho de mover algún objeto significa que va a realizar trabajo, alguien va a realizar trabajo sobre ese objeto. Si ustedes colocan su celular, cuando se les cae su celular, alguien o algo hizo que ese celular se mueva desde su bolsillo hasta el piso, ¿sí? El hecho de que ese celular se mueva significa que hubo una intervención sobre ese celular.
Por lo tanto, hicieron trabajo sobre ese celular, ¿sí? Pero ¿quién hizo el trabajo ese sobre el celular? Supongamos que aquí está su bolsillo, aquí está el punto donde su bolsillo estaba su celular, lo dejaron caer y el celular pues se desplazó desde el punto A hasta el punto B. Hizo, ¿Quién hizo el trabajo en ese caso? La gravedad. La gravedad, ¿cierto? O sea, el campo gravitatorio fue quien hizo el trabajo, ¿sí? Entonces, cuando se cae, el objeto, hay una fuerza gravitatoria quien realiza el trabajo. ¿Cierto? Entonces puedo decir que la fuerza de gravedad realiza un trabajo, le voy a llamar trabajo G, para diferenciarlo. El trabajo G va a ser igual a la fuerza gravitatoria. Bueno, digamos no, solo el trabajo G es positivo en ese caso. ¿Sí? En el caso, cuando se cae el objeto. ¿Listo? Ahora, una vez el objeto se haya caído, está aquí. ¿Qué hace usted? Inmediatamente se cae. Lo recoge, profe. Lo recoge y lo vuelve a poner en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, ¿quién hizo que ese objeto llegue desde el piso donde estaba, que no le pasó nada afortunadamente al celular, y volvió al bolsillo? ¿Qué pasó ahí? ¿El objeto se movió? Tuvo que haberse movido, ¿sí? Para que estar desde el piso hasta el punto A nuevamente, el objeto tuvo que haberse movido. Y para haberse movido, tuvo que haber experimentado un trabajo sobre él, un trabajo de alguien. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿No, no, profe? ¿Cómo? Está diciendo que ¿quién fue el que recogió la pelota o qué? Uno mismo hizo el trabajo, profe. Hay una fuerza Uno se la fue. externa que hace el trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando, no sé, cuando el objeto vuelve del punto B al punto A, entonces tuvo que haber una fuerza externa que realizó un trabajo positivo. ¿Sí? Sin embargo, cuando el objeto empieza a subir debido a la fuerza externa, la gravedad aún tiene una fuerza hacia abajo. No significa que se vaya la gravedad, ¿cierto? La gravedad sigue. Entonces ahí la gravedad también está haciendo trabajo, pero es un trabajo negativo. Cuando sube, la gravedad actúa, pero está haciendo un trabajo negativo. Mientras tanto, el sistema está haciendo un trabajo positivo. Por lo tanto, yo le voy a poner que el trabajo del sistema es igual al trabajo que realiza el agente externo, pero de forma negativa. ¿Sí? Entonces hay que ver quién hace el trabajo y si el sistema hace el trabajo o un agente externo está haciendo el trabajo. ¿Listo? Y Uy, esto, profe, ¿me puedes repetir el último pedacito? Es que no lo entendí. Último pedacito. pues que Sí, cuando sí, sí, sí. la esfera empieza a subir es porque el agente externo lo está levantando, ¿cierto? Cuando el celular Sí, empieza a sí. subir a su bolsillo, empieza a levantarse. Pero sin embargo, la fuerza gravitatoria sobre este objeto no se ha ido, siempre va a estar ahí presente. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria está haciendo un trabajo negativo, ¿sí? Es decir, está consumiendo trabajo.
¿Y de parte de quién está consumiendo el trabajo? Pues de la fuerza externa, ¿sí? ¿Y qué cantidad de trabajo consume? Pues la misma cantidad, pero en sentido contrario. Entonces, el trabajo del sistema es igual a menos el trabajo externo. O al revés, el trabajo externo es igual a menos el trabajo del sistema. ¿Sí? Listo. Pero entonces esto también se puede traducir en energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Yo lo veo como la energía potencial es como algo que ustedes tienen la capacidad para, si tienen algo, ustedes tienen la capacidad para poder realizar un trabajo, ¿sí? La energía potencial se relaciona con el trabajo, ¿sí? O sea, ¿cuántos para poder usted, mejor dicho, para poder usted trabajar en el día, tuvo que haber consumido la energía, haber gastado una suficiente energía que tiene que recuperarla con comida, ¿cierto? O sea, usted gasta energía haciendo un trabajo. Eso pasa aquí también. Usted va a gastar energía o va a acumular energía dependiendo si hacen trabajo sobre el sistema o si el sistema hace trabajo sobre la esfera, ¿sí? Entonces hay una energía potencial y hay un cambio de energía potencial, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Bueno, dos cosas diferentes no. La energía potencial en realidad no existe, no es válida, no es un concepto físico. El cambio de energía potencial sí, ¿sí? Entonces, vamos a ver más o menos qué es la energía potencial. Cuando ustedes levantan esto, ustedes van a gastar una energía, ¿cierto? ¿Cómo se traduce esa energía? Por ejemplo, si esto fuese algo muy pesado, pues eso se traduce que ustedes tienen que haberse alimentado bien y se va a gastar una cantidad de energía. Pero como esto es un sistema que solo es un agente externo y la energía potencial y la energía y el campo gravitacional, entonces lo que vamos a hacer es que la energía se va a traducir simplemente en un gasto de energía potencial. Cuando la esfera está en el piso y yo la levanto, la energía potencial cambia. ¿Sí? Hay un cambio de energía potencial. Y cuando la esfera la soltamos, también hay un cambio de energía potencial. ¿Sí? La energía potencial depende de la distancia. Cuando ustedes lo dejan soltar, la energía potencial va disminuyendo. Y cuando el objeto sube, la energía potencial aumenta. ¿Sí? Entonces, si nosotros traducimos esto de aquí, cuando nosotros no queremos hablar de la fuerza externa, entonces solo queremos hablar en términos de la fuerza que ejerce la gravitación, ¿sí? Entonces, la energía potencial que va a consumir o va a absorber el sistema se va a traducir, perdón, al contrario, el trabajo que consume el sistema se va a traducir en la energía potencial que gasta ese mismo sistema, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este trabajo del sistema no es más que un cambio de energía potencial. A esto le llamamos energía potencial. ¿Sí? Una analogía. Cuando ustedes tienen dinero, digamos, a ver, fulanito. Yo llamo a fulanito y le digo, fulanito, vamos a, no sé, a tomar un café hoy.
¿sí? Porque es lunes, cerveza no se puede porque es lunes muy, muy temprano para estar tomando cerveza. Entonces le estoy diciendo que vamos a tomar un café. Yo no le estoy invitando el café, le estoy diciendo vamos y tomamos un café. Es decir, que fulanito va a tener que pagar su café y yo mi café. Fulanito dice, bueno, vamos a tomar un café. ¿Cuánto vale un café? Como un café en tostado vale 3,000, 4,000 pesos. Si no estoy mal, un poco más. Pongamos que 4,000. Bueno, y con este IVA de pronto un poco más. Entonces, fulanito va, toma el café conmigo y tuvo que pagar 4,000 pesos. ¿Sí? Entonces, observen que él gastó energía potencial. Él tenía, él antes de tomarse el café, tenía una energía potencial que eran 4,000 pesos. Pero cuando se tomó el café, la energía potencial cambió y ahora ya no tiene 4,000, ya tiene 4,000 pesos menos. ¿Sí? Puede ser que en el bolsillo, bueno, pongámoslo así, que él antes de tomarse el café tenía 10,000 pesos, que tenía una energía potencial de 10,000 pesos, y esa es la energía potencial inicial. Después, cuando se tomó el café, ya tiene 6,000 pesos. Es decir, hubo un cambio de energía potencial negativa. ¿Sí? Ahora solo tiene 6,000 pesos. O sea que si quiere tomarse 2 cafés más, ya no va a poder solo tomarse un café porque tiene el suficiente energía potencial solo para un café nada más. ¿Sí? ¿Qué necesita hacer para volver a recuperar esos 4,000 pesos? ¿Mm? Ir a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Para recuperar esos 4,000 pesos, pues tiene que traducirse en algo que se llama trabajo. Eso se nos traduce lo mismo que nosotros tenemos aquí. Cuando el objeto cae, hay un cambio de energía potencial, es decir, que estamos gastando energía potencial. Gastamos energía potencial y para poder aumentar esa energía potencial necesitamos hacer un trabajo sobre ese sistema, ¿sí? Entonces el trabajo sobre ese sistema, cuando hacemos trabajo sobre ese sistema, nosotros ganamos otra vez energía potencial. Ese es el cambio que hay entre el trabajo y la energía potencial. ¿Listo? Ya con eso, Ve, profe, una preguntita. señor. ¿Cómo es que se llamaba el otro? La fuerza S, ¿cómo es que se llama? No entendí. ¿Cuál fuerza es? La Y fuerza del sistema. la fuerza del sistema. Sí, supongo Ah, que listo. sí. Bueno, no, era eso, solamente necesitaba la definición. Listo. ¿No es trabajo? ¿Ese no es trabajo del sistema? Pues se supone que sería lo mismo, ¿no? Porque el trabajo tiene fuerza, pero pues sí. La fuerza externa, el sistema, la fuerza gravitatoria ejerce un trabajo sobre la esfera, o una fuerza externa que ejerce también trabajo sobre una esfera, y las dos son contrarias. Pues tienen un signo contrario, ¿cierto? Listo. Sí. Ya con eso nos podemos introducir a esto que está acá. Listo. Entonces nosotros necesitamos saber diferenciar qué es un campo eléctrico y qué es un potencial. Aquí está mal. Campo eléctrico, potencial eléctrico. Bueno, aquí no me gusta mucho, pero dejémoslo así. Bueno, el campo eléctrico, pues es un campo vectorial. ¿Sí? Eso nosotros lo hemos visto desde el principio. Saben que cada vez que hay un campo eléctrico, nosotros genera vectores para poder trabajar sobre ellos. Pero cuando vamos a hablar nosotros de potencial eléctrico, como el que está aquí, nosotros hablamos de un campo escalar, es decir, no va a haber vectores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que vamos a convertir todo esto, todo lo que nosotros vimos de forma vectorial, lo vamos a convertir de forma escalar. Entonces, muchas veces, los sistemas se nos vuelven mucho más fácil de realizar. ¿Listo?
Aquí supongamos que las líneas amarillas es un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Es un campo eléctrico uniforme. Y nosotros, a ver qué dice aquí, no me acuerdo qué puse aquí. Dice, cuando se traslada una carga de prueba por algún agente externo en el campo eléctrico, el trabajo consumido por el campo en la carga es igual al trabajo invertido por el agente externo que origina el desplazamiento, pero con signo negativo. Es exactamente lo que nosotros vimos acá, ¿sí? Solo que acá nosotros lo hicimos con campo gravitacional, pero la traducción de energía es exactamente la misma, ¿sí? Entonces aquí vamos a analizar esto que ustedes ya lo conocen mucho mejor. Ahora ustedes ya saben cómo se comporta esto. ¿Qué pasa si yo tengo una partícula cargada positivamente, como es la que está aquí, en este punto A? Miren, yo aquí puse el punto A y puse el punto B. ¿Qué pasa si yo coloco esta carguita ahí y la dejo libre? La suelto ahí, en este punto. ¿Qué le pasa a esa carga? Se atrae. Se atrae como así. Pues, a ver, pues no haría nada con la carga negativa, ¿no? No, estoy hablando de la carga positiva. La negativa Ah, déjame ok. quieta todavía. ¿Qué le pasa a esa carga positiva? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están dormidos? No, pero la verdad es que no entendí la pregunta. Pues ten esa pelotica aquí cargada positivamente y lo colocas aquí, la sueltas ahí, inmersa en este campo eléctrico. ¿Qué le pasa a esa pelotica cargada positivamente? Dirección del campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo? No hacia la dirección del campo eléctrico. No entendí, otra vez, repíteme que no te alcanzo a entender muy bien. Esa carga no va a la dirección del campo eléctrico. No va, quiere decir que se mueve Sí, en dirección del campo eléctrico. Entonces, que en un momento determinado, esta carga va a llegar a este punto. exacto. A este punto, ¿cierto? Sí, Entonces, si se mueve, es porque hubo ¿qué? no, Hubo trabajo. ¿Quién hizo ese trabajo? la carga. ¿Seguro? Campo eléctrico, ¿no? El flujo. El campo eléctrico es quien hace el trabajo, ¿cierto? Porque yo Vale. simplemente tomé la carguita y la deposité aquí. ¿Sí? Ok, No había una fuerza externa ni nada, simplemente la dejé ahí y entonces la carga comenzó a moverse y se movió hasta aquí. Entonces, yo sé que en este punto el campo eléctrico hizo un trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Entonces yo digo que el campo eléctrico tiene un trabajo mayor que 0 aquí. ¿Sí? Porque el trabajo lo hizo el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es el que está haciendo un trabajo. ¿Listo? A ver esta parte de acá abajo. Omitámosla por ahora. Y vamos a ver esto de acá. En este caso, si yo en un momento dado la partícula está en este punto B, upa, a ver ahí. Si en un momento dado la partícula está en ese punto B y quiero pasarla a este punto A, ¿qué tengo que hacer?
Yo quiero moverla hasta aquí. Pues, pues no es no es la igualación que tiene ahí abajo, profe. Sí, pero lo que pregunto es qué tengo que hacer para mover esta partícula de aquí Pues hasta aquí. que el campo eléctrico vaya en dirección contraria. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál Aplicarle una partícula, profe? fuerza. Aplicarle una fuerza. Aplicar Fuerza una inversa. fuerza en la dirección, en esta dirección, ¿cierto? Y cuando aplico esa fuerza, obviamente la partícula se va a mover. La fuerza tiene que ser mayor a la fuerza que genera el campo eléctrico, obviamente. Y se va a desplazar desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Y entonces, la partícula se movió, entonces, ¿qué hubo? ¿Qué involucró el movimiento? Involucró un trabajo, ¿cierto? ¿Quién hizo ese trabajo? La fuerza Una fuerza externa. externa, ok. Eso. Entonces, el trabajo externo fue mayor que 0, en este caso. ¿Cierto? ¿Sí o no? De igual forma, pasa para las cargas negativas. Mire, yo necesito mover, tengo esta carga aquí y la necesito mover hasta este punto aquí. ¿Qué hay que hacer? Abajo. Sí, pero si yo pongo esta partícula aquí, ¿ella se mueve solita? No, pues el campo eléctrico de la lleva, ¿no? El campo eléctrico se la lleva hacia acá. ¿Es verdad eso? Yo tengo que aplicar una fuerza externa en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ¿Por para qué? pasar, ¿cómo? ¿Por qué, profe? Pues hacia dónde se mueve la carga en caso de no haber esa fuerza externa. En dirección contraria al campo eléctrico, ¿cierto? Porque es una carga negativa. Claro, sí, sí, tienes razón. Entonces necesito aplicar una fuerza para poder moverla desde este punto a este punto. Entonces, en este caso, el trabajo externo es mayor que 0, es positivo. O sea, quien hace el trabajo es la fuerza externa. ¿Sí? Y por el contrario, para regresar aquí desde el punto B al punto A, ¿yo qué necesito hacer? ¿Aplicar una fuerza? No, No, ¿cierto? Si yo simplemente la libero esta de aquí, ella se va a mover automáticamente. Bueno, automáticamente no. El quien hace el trabajo va a sentir una fuerza del campo eléctrico que la empuja en dirección contraria, ¿sí? Que me empuja hacia acá. Entonces, en este caso, quien hace el trabajo es el campo. Trabajo del campo es positivo, ¿sí? Entonces, nosotros, como habíamos dicho antes, el campo, el trabajo que hace el campo es igual al opuesto del trabajo que hace la fuerza externa, ¿sí? Es decir, que la carga negativa se mueve hacia acá, el campo eléctrico es positivo, el campo eléctrico ejerce un trabajo positivo, pero a la vez, si hubiese una fuerza, la fuerza sería negativa. O por el contrario, si yo muevo esta con fuerza hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, entonces estaría contrarrestando el trabajo que hizo el otro. Entonces, uno es equivalente al otro. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, por definición, el mismo cuento anterior, miren. Nosotros sabemos que el trabajo para desplazar una partícula del punto A hasta el punto B es igual
al consumo de energía potencial desde ese mismo punto A hasta el punto B, ¿sí? Miren, cuando el campo realiza trabajo sobre la carga, para desplazarla desde el punto A hasta el punto B, entonces esta gasta energía potencial en un sistema. Esta está gastando la energía, cuando se realiza trabajo, cuando el campo realiza trabajo, el campo es quien gasta energía, ¿cierto? Miren, este es el trabajo del campo. Si el campo realiza trabajo, el mismo campo gasta energía y por eso este es el signo menos, porque está gastando energía. ¿Sí? Y pues un delta, ustedes saben que es la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Hay algo muy importante. La energía potencial no tiene significado físico. Eso solo es una artimaña para poder nosotros hacer cálculos. No tiene ningún significado físico la energía potencial. Lo que nos interesa conocer a nosotros como físicos es el cambio en la energía potencial. ¿Cuánto gasta? ¿Sí? Fulanito tenía 10,000 pesos en el bolsillo, pero a nosotros nos interesaba simplemente cuánto gastó, que fueron los 4,000 pesos del café. Pudo haber tenido 100,000 pesos en el bolsillo, pero a nosotros sí, nos interesa que el café le costó 4,000 pesos, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. No nos interesa cuánto tenga en el bolsillo fulanito. Nos interesa saber si tiene la plata para que compre su café. Lo mismo pasa acá. No interesa cuál es la energía potencial como tal. Nosotros lo que necesitamos es cuánto gastó de esa energía potencial. Eso es lo que nosotros tenemos como significado físico. ¿Listo? ¿Todavía estamos aquí presentes? ¿No se ha cortado el internet? No, profe, ahí está. Ahí estamos. Bueno. Ve, profe, una pregunta que ya compartiste el link de este tablero. No lo he hecho. Espera, lo hago. Gracias. Listo, ya lo puse ahí. ¿Listo? Que quede claro esto de la diferencia entre energía potencial y el cambio de energía potencial. No se van a confundir con eso. Bueno, entonces recordemos que, bueno, esto es lo mismo. Ustedes ya saben que bueno, en eso es en términos de infinitesimal, pues ya no hay que explicar eso. O sea, cuando se desplaza pedacitos pequeños, hace pedacitos pequeños de trabajo. Supongamos que una partícula se va a desplazar desde A hasta B. No necesariamente tiene que ser en línea recta como el anterior ejemplo. No puede desplazarse en una línea curva como queramos. Puede ser con esta línea que yo me inventé aquí, esta línea verde. Esa es la trayectoria. Y esa trayectoria le voy a llamar S. Entonces, para encontrar el trabajo, pues yo tendría que encontrar el trabajo de pedacitos por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos, ¿cierto? Para encontrar el trabajo total. Bueno, entonces el trabajo se define con esto, que ya lo habíamos visto. Si la fuerza es una fuerza eléctrica, entonces, miren, aquí simplemente voy a tomar esto que yo conocí como trabajo, lo voy a colocar aquí, pero esta fuerza es la fuerza eléctrica que nosotros la vimos hace unas cuantas clases, que se traduce como la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Porque es una fuerza eléctrica la que está percibiendo la partícula para moverse, ¿sí? La fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Entonces, si integro esto, pues me va a dar el trabajo total. Y el trabajo total, pues no es más que esto que tengo aquí por la integral. De esto saldría la carga que estamos colocando, pues porque es una carga que es constante, no varía, entonces sale del sistema. ¿Sí? Entonces, adentro nos queda una integral de línea. Ustedes saben hacer integrales de línea.
sobre toda la curva S, ¿sí? Y pues eso es lo que nos queda del trabajo. ¿Listo? Esto es teoría, no se preocupen tanto por la integral porque no vamos a hacer muchas integrales. ¿Listo? Entonces, ustedes ya sabemos que el trabajo, esto es el trabajo, pero de lo anterior nosotros sabíamos que el trabajo, ¿dónde está? Aquí, que el trabajo es igual a menos el cambio de energía. Entonces, yo aquí lo que se hace es simplemente que voy a tomar en términos de energía. Si esto es el trabajo, entonces la energía, el cambio de la energía potencial sería menos el trabajo, que es esto que está aquí. ¿Sí? Simplemente es eso. Cambio de energía potencial depende de una carga en movimiento. Recuerden que para cuando hablo de energía potencial, está esta carga que está aquí. Hay una carga que se está moviendo. Lo digo porque después vamos a hablar algo, ahorita voy a introducirlos en algo que se llama potencial eléctrico, que es diferente a la energía potencial, ¿no? La energía potencial eléctrica es diferente al potencial eléctrico. Entonces, ahorita estoy hablando de la energía potencial. La energía potencial, observen que la ecuación me dice que es igual a una carga que está multiplicándose por algo más, que es, que es esta integral de aquí. Pero aquí lo importante ver es que existe esta carga. Tiene que haber esta carga para que exista una energía potencial. ¿Sí? Aquí en la ecuación nos dice que debe haber una carga. ¿Qué dice aquí en lo amarillo? Si está amarillo debe ser importante. Dice, dando que la fuerza eléctrica es conservativa, entonces la integral de línea no depende de la trayectoria, sino del punto inicial y el punto final de su desplazamiento. Aquí hablamos de una integral de línea. Y la integral de línea se puede resolver porque tenemos una fuerza conservativa. Nosotros tenemos que, bueno, ustedes tienen que leer ya por aparte qué es fuerza conservativa, porque pues es un concepto que tienen que masticarlo bien. Pero en pocas palabras, así a grosso modo, una fuerza conservativa es aquella fuerza que no disipa energía. ¿Sí? Por ejemplo, el rozamiento o la fuerza de fricción es una fuerza no conservativa, porque cuando ustedes frotan un objeto sobre otro, esa se disipa en calor. Es lo que se llama energía interna. ¿Sí? Las fuerzas conservativas no disipan ese tipo de energía interna. O sea, no mueven partículas internas del sistema. Eso es lo que hace una fuerza conservativa. Entonces, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, se le puede aplicar una integral de línea, y la integral de línea en una fuerza conservativa depende solo desde del punto A y del punto B. No depende de esta trayectoria que está aquí. ¿Sí? Es decir, que la energía, que en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que la energía potencial, el cambio de energía potencial del punto A al punto B es la misma si yo tomo este camino, o tomo un camino por acá, o le doy la vuelta al tablero y llego a este mismo punto. Siempre la energía potencial es exactamente la misma. ¿Sí? No depende de la trayectoria. ¿Sí queda claro eso? Pero sí depende de la distancia, o tampoco. No, depende del punto A y del punto B. ¿Sí? De eso depende. De ahí ya de distancias, pues hablemos de, pues puede ser. No, profe, del explícame ese pedazo otra vez, profe, la verdad no lo entendí. ¿Qué parte? El último pedacito que está explicando. O sea, la fórmula que está ahí, la que dice en términos de energía, ese es el pedazo que no entendí. Pues, o sea, lo que estoy diciendo es que al ser un sistema conservativo, esta integral me evita que el sistema dependa de la trayectoria. Simplemente el sistema va a depender del punto A hasta el punto B. No le interesa, al ser conservativo, no le interesa qué camino tome para llegar del punto A al punto B. La energía va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Es decir, la energía potencial, a ver, ¿cómo te digo? La energía potencial, o sea, a fulanito le va a costar los mismos 4,000 pesos si se toma el café en Unicentro,
o si se va a tomar el café a Chipichape. ¿Sí? No le importa, lo que se va a tomar es el café. Esa es la energía potencial. El punto A es antes de tomarse el café, que no se lo ha tomado, tiene sus 4,000 pesos ahí. Y el punto B es que se tomó el café y se gastó sus 4,000 pesos ahí. Si se los gastó en Chipichape, si se los gastó en donde quiera, no importa. ¿Sí? Acá también. Acá la energía es la energía que tenía antes y la energía que tiene después. No importa cuál fue el camino. Siempre esa diferencia de energía entre el punto A y el punto B es el cambio de energía potencial, sin importar qué hizo para poder llegar del punto A hasta el punto B. ¿Sí? Eso es lo que más o menos trata de esto. Por eso es que aquí nosotros vamos a eliminar todos esos vectores y les tengo una buena noticia. Para aquí en adelante, hasta menos que encontremos la ley de Ohm, que es después de este tema, ya no vamos a ver vectores. ¿Por qué? Porque el potencial eléctrico, la energía potencial eléctrica, nos elimina ese concepto vectorial. ¿Sí? ¿Y por qué nos Aleluya. elimina? Porque no depende de la trayectoria. ¿Listo? Aleluya, amén, amén y amén. En otras palabras, como dice aquí, la energía potencial que gasta o consume el sistema campo-carga para desplazar la carga entre dos puntos solo depende de la energía potencial inicial en el punto inicial y la energía potencial final en el punto final, independientemente del camino que tome su desplazamiento. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo muy claro. A ver, ¿qué tengo por acá? Vamos, esto es repetitivo, pero yo creo que es importante hacerlo. Aquí dice, si colocamos una carga de prueba inmersa en un campo eléctrico en un punto P, sin aplicar ninguna fuerza externa, entonces tendremos la certeza que la carga de prueba se moverá en dirección del campo eléctrico. Lo que nos está diciendo es esto, que si el primer ejercicio que hicimos, tomamos una carga de prueba, una carga positiva, que en este caso va a ser una carga de prueba, y lo vamos a colocar aquí en este punto P y la vamos a liberar. ¿Qué le va a pasar? Se va a mover en dirección del campo eléctrico, ¿cierto? Eso lo tenemos absolutamente claro. Ustedes lo saben. ¿Sí? Ahora no coloquemos una carga de prueba, coloquemos una carga positiva cualquiera. La vamos a colocar aquí. Es una carga positiva cualquiera. ¿Sí? Pues para que no nos confundamos con la carga de prueba, sino que para cualquier carga sirve. Si nosotros colocamos esta carga positiva cualquiera, entonces el campo eléctrico va a generar va a hacer que esta carga, si la liberamos ahí, se mueva en dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Si coloco una carga negativa en ese mismo punto P, el campo eléctrico va a hacer que esta carga negativa mueva la partícula en la dirección contraria al campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo coloco en este punto P cualquiera de las cargas, desde que tenga carga, la que se me antoje colocarla en ese punto P, esa va a sentir una fuerza que la obliga a moverse, ya sea en dirección del campo eléctrico o contrario al campo eléctrico. La cosa que en ese punto P, la carga se va a mover, ¿cierto? Entonces, en este momento ya no importa la carga, va a importar es el punto P. El punto P tiene algo, tiene un algo, un no sé qué, un no sé dónde, que hace que cualquier carga que se ponga ahí se va a mover, se mueva, ¿sí? Entonces yo digo que ese punto P, que es el mismo que está aquí ya no hay carga, ese punto P tiene un potencial para mover una carga, independientemente de la carga que pongamos ahí. Si ponemos una carga de prueba, la vamos a mover. Si ponemos una carga positiva, cualquiera que sea, la va a mover. Si ponemos una carga negativa, la va a mover.
Entonces, este punto P tiene ese algo especial que se llama potencial eléctrico. ¿Sí? Tiene un potencial para mover esa carga. ¿Sí? Análogamente, nosotros hicimos el ejercicio de que le dije a fulanito que vamos a tomar un café, que él pague su café, yo pago el mío, ¿cierto? Inmediatamente, él me dijo que sí, que nos vamos a tomar un café. Antes de que me tome el café con él, yo ya, en esa respuesta de que dijo que sí, que vamos, yo ya asumí de que él tiene un potencial para poder comprar el café. No significa que se vaya a gastar que ya se haya gastado la plata. Puedo yo cancelarle la cita más tarde y no tomarse el café, pero tiene ese potencial para poderse gastar el café. Lo tiene, se sabe que se tiene ese potencial. Lo mismo está aquí, miren, nosotros tenemos ese potencial para poder mover una carga, pero no significa que tengamos que tener una carga aquí. Aquí no hay una carga. Aquí simplemente hay un espacio, un punto en el espacio, en el cual ese punto en el espacio tiene un potencial para poder mover cualquier carga. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Mm? Profe, lo que acabo de decir, eso era ¿Hasta dónde no entendiste, pero? el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto en el espacio en el cual no necesitas tener una carga para saber que hay un potencial. Si tú colocas una carga cualquiera ahí, ese potencial va a hacer que esa carga se mueva y genere una energía potencial eléctrica, un cambio de energía potencial eléctrica. Pero no necesitas una carga en ese espacio, ¿sí? Sin embargo, en ese espacio hay un potencial. El potencial simplemente es un punto, un punto en el espacio, una región donde hay una cierta capacidad, una región que tiene una capacidad de mover una carga de un lado u de otro, dependiendo de la carga que se ponga ahí. Pero si se pone una carga ahí, cualquier carga, nosotros tenemos la certeza de que esa carga se va a mover. ¿Sí? Si tenemos la certeza de que esa carga se va a mover, entonces va a haber un potencial eléctrico ahí. ¿Listo? Tiene la capacidad para mover una carga. Ese es un potencial. Pero no necesita tener una carga ahí. ¿Listo? Entonces, la teoría de lo que les acabo de explicar. Si al desplazar una carga eléctrica entre dos puntos inmersos dentro de un campo eléctrico ocurre un cambio de energía potencial, lo que habíamos dicho, que si tenemos una partícula y se desplaza de un lugar a otro, va a haber un cambio de energía potencial. Entonces, entre esos dos puntos habrá una diferencia de potencial. ¿Sí? Miren que acá nosotros dijimos que el potencial se denota por la letra V mayúscula, ¿sí? Y acá tenemos un delta V, que es la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, miren que tenemos dos conceptos, diferencia de potencial y diferencia de energía potencial, que son dos cosas diferentes, ¿no? Recuerden que el potencial no necesita tener una carga. Por lo tanto, esta ecuación que nosotros tenemos acá de energía potencial, miren que la energía potencial tiene una carga inmersa. Yo necesito desaparecer esa carga para poder definir el potencial. Entonces, la única forma de desaparecer esa carga es pasarla a dividir, ¿sí? Entonces, energía de potencial por unidad de carga sería igual al potencial eléctrico, que es el que tenemos acá, miren. El potencial eléctrico
Bueno, la diferencia de potencial es la diferencia de energía potencial dividida entre la carga que nosotros teníamos. Y como resultado nos da una ecuación que ya no depende de la carga. ¿Sí? Miren que aquí ya no depende de la carga, ya no hay carga. Entonces, diferencia de potencial depende solo del campo eléctrico y de la trayectoria. Pero acuérdense que esta es una trayectoria en la cual es debida a una fuerza conservativa. Y si es una fuerza conservativa, entonces toda esta parte vectorial desaparece y voy a tener simplemente un sistema que me va a depender del punto A y del punto B, es decir, de los dos puntos en los que se va a mover. Pero aquí ya no me depende de la carga, ya no hay carga, ¿sí? Bueno, aquí dice muy importante. ¿Qué será lo importante? Dice, la diferencia de potencial entre A y B depende solo de la distribución de carga fuente, lo que le estaba diciendo. Considere los puntos A y B sin la presencia de la carga de prueba, mientras que la diferencia de energía potencial existe solo si se desplaza una carga de prueba, ¿sí? Entonces, observen que acá en la energía potencial hay un movimiento de una carga de este punto a este punto. Acá ya no hay movimiento, acá simplemente existe un punto A y existe un punto B. Y entre esos dos puntos hay una diferencia de potencial, pero no tiene que haber una carga. ¿Sí? No tiene que haber una carga en movimiento. Eso ustedes lo ven, la diferencia potencial, ustedes que son tecnología en electrónica, creo. Ustedes lo ven cuando miden con un multímetro en dos cables. Ustedes tienen una diferencia de potencial de 110 voltios, supongamos que es en las casas comúnmente lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Esa es la diferencia de potencial. Pero mientras no le conectes la licuadora, mientras no conectes algo ahí en ese toma corriente, hay simplemente una diferencia de potencial. Hay un espacio entre los dos donde tienen una diferencia potencial definida. Cuando tú ya conectas la licuadora, ya los electrones del potencial A ya salen a través del cable, pasan por la licuadora y entran en el negativo. Entonces ahí hay un flujo de corriente y por lo tanto ya está gastando energía potencial. ¿Sí? Pero mientras tanto, simplemente hay dos puntos con capacidad de cambiar su energía potencial de un punto a otro. A ver, aquí dice, esto lo recordamos, lo acabamos de ver, el trabajo del campo es igual a menos la diferencia de energía potencial, por lo tanto, aquí vamos a ver la energía potencial en términos de potencial eléctrico, es decir, que es simplemente la energía, aquí Q sub 0 lo multipliqué por delta Q y tenemos que el trabajo es igual a la energía potencial igual a Q por delta V. ¿Sí? Entonces, eso es como definición. Y finalmente, las unidades, que ustedes saben muy bien que eso es en volts. Las unidades están dadas por volts. Y en otros términos, también un volt pues equivale a un joule sobre coulomb. ¿Sí? Es decir, que trabajo sobre el trabajo que es energía, en términos de energía, trabajo en unidades de coulombs. O un volt también puede ser, dado esta ecuación que depende del campo eléctrico, puede ser newtons por metro sobre coulomb. O lo que se llama, o también podemos definir algo de energía en términos de electronvolts. Un electronvolt, pues, es la energía que un sistema carga, campo, gana o pierde cuando se desplaza una carga de magnitud del electrón a causa de una diferencia de potencial de un volts, y esto se llama electronvolts. Entonces, un electronvolts es igual 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por volts, y esto es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Como ven, fácil. Y esta es la teoría de potencial eléctrico, muchachos. Bueno, una parte de la teoría de potencial eléctrico.
Ahora vamos a hacer la segunda parte, pero démonos un descansito de unos 15 minutos antes de seguir con esto. Me parece. Uy, sí, No profe. escucho que eso. Listo, entonces, ¿qué hora es? 8:30, 8:45. 8:45, ¿les parece? Sí, señor, 8:45, me parece bien. Listo, pues entonces nos vemos en un rato. ¿Están ahí? Sí, profe. Listo, entonces. Bueno, ahora vamos a calcular diferencias de potencial en algunos cuerpos específicos. En este es muy importante porque esta configuración que vamos a ver ahora es el inicio para entrar al concepto de capacitancia. Ustedes saben qué es capacitancia. Capacitancia es una propiedad que tienen los condensadores para guardar energía eléctrica o cargas eléctricas. Entonces, ese es un adelanto para cuando veamos eso. ¿Sí? Supongamos que tenemos un campo uniforme como el que vemos aquí, el color naranja. Tenemos una carga que está en el punto B, o bueno, se va a desplazar entre el punto A y el punto B, como vemos aquí. Haciendo el cálculo de la diferencia potencial, nosotros ya sabemos cómo hacer ese cálculo. Sabemos que la diferencia potencial es la potencial en el punto B menos el potencial en el punto A, que eso es la diferencia de potencial, es igual a la integral de E punto ds, que lo vimos por la definición, y como el punto A al punto B es paralelo al campo eléctrico, entonces el producto punto de este vectorcito S que tenemos aquí, de la posición, pues se me convierte en lo que tenemos acá, ¿no? Que es E por el coseno de 0 por ds. Y eso es igual a E por ds. Miren que aquí se me fueron los vectores. Eso es algo muy rápido de hacer, ¿sí? Y entonces observen que bueno, ya sacando esta E, que es el campo eléctrico que es constante aquí, me queda la integral sobre ds, pero la integral sobre este vector, pues no es más que esta distancia que tenemos aquí. Entonces, observen qué rápido que es esto. El campo eléctrico, debido a una configuración de un campo eléctrico uniforme, el potencial eléctrico es igual a menos E por D. ¿Sí? Este es el resultado que nos da de esa operación. Lo hicimos muy rápidamente, pues porque no tiene ninguna ciencia. ¿Sí? El signo negativo, pues ya sabemos que es un signo negativo en una diferencia potencial, en una energía potencial, pues en la diferencia potencial es lo mismo. El signo negativo indica que el potencial eléctrico en el punto A es inferior al punto B, es decir, que el potencial eléctrico en el punto A es menor que en el punto B. ¿Sí? ¿Por qué es menor? Pues porque la partícula cargada, como es una carga de prueba, se va acelerando, entonces aquí va a ser más rápido, por lo tanto, pues el potencial que tiene, o sea, la fuerza que tiene aquí va a ser menor que estando acá, ¿cierto? Entonces se va perdiendo energía potencial. Entonces aquí dice que delta B va a ser menor que 0 en este caso. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en dirección que disminuye el potencial eléctrico. ¿Sí? La línea de campo eléctrico apunta en dirección que disminuye el campo eléctrico. Si calculamos la energía potencial, teniendo el potencial, nosotros podemos calcular la energía potencial y no es más que por la definición, que la energía potencial simplemente es el potencial multiplicado por la carga que vamos a meter ahí. Recuerden que la energía potencial necesita una carga, mientras que el potencial eléctrico no necesita una carga. Entonces, la energía potencial no es más que menos Q por E por D, que es la misma potencial eléctrica, el potencial eléctrico que está acá, multiplicado por Q. Estos resultados, tanto este como este, son importantes.
Y el hecho de que sean negativos también es importante, pues aquí quiere decir que la energía potencial está perdiéndose conforme se mueve del punto A hasta el punto E, ¿sí? Y eso es natural, porque si se aleja muchísimo, 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 si la partícula está demasiado lejos, pues el potencial para moverse ya va a ser menor, ¿cierto? Porque recuerden que la fuerza depende de la distancia al cuadrado que se encuentre. Entonces, ahí se puede hacer la analogía de esas dos. Este es el problema fácil. Pero no siempre sucede así. Aquí recuerden que la partícula se va a mover en dirección del campo eléctrico, ¿sí? Con un vector que es paralelo al campo eléctrico. Puede ser que la partícula se mueva desde el punto A hasta el punto B y el campo eléctrico esté horizontalmente, ¿sí? Hagamos el cálculo del potencial eléctrico aquí. El cálculo del potencial eléctrico es igual a la integral de E.ds desde el punto A hasta el punto B, como lo teníamos dicho, ¿sí? Campo eléctrico es uniforme, entonces puede salir de la integral. Y queda que ds pues es igual al vector S que está aquí y queda este resultado, ¿sí? El potencial eléctrico es E.S con vectores. Si desarrollamos los vectores, hay algo importante, que nos quedaría E.S por el coseno de teta. ¿Pero qué es ese coseno de teta? Ese coseno de teta es esta proyección que está aquí, ¿cierto? Esta proyección que está aquí abajo. Es decir, déjenme yo la tablet para mostrarlo mejor. Bueno, mientras me haga la tablet, que está medio lenta. Ese coseno de teta que está aquí, que se lo ve en este punto, no es más que esta proyección que está aquí, ¿sí? Si hacemos la proyección de S sobre este D, sabemos que S por el coseno de teta es igual a D. Entonces, miren que esto de aquí se me convierte en D. Entonces, miren que D es D. El campo eléctrico por D es el potencial eléctrico que hay entre A y C, pero es el mismo potencial eléctrico que es entre A y B, ¿sí? Entonces, observen que para toda esta línea, yo puedo decir que el potencial eléctrico entre este punto y cualquier punto que esté perpendicular a C, o bueno, al campo eléctrico, va a ser el mismo, ¿sí? No va a haber un cambio en la diferencia potencial. Cuando no hay cambio en la diferencia de potencial, se le llama superficies equipotenciales o líneas equipotenciales, que ustedes ustedes no ven laboratorio, ¿no? Pero si viesen laboratorio, hay un laboratorio que se llama superficies o equipotenciales, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, cuando ustedes toman un multímetro y toman la medida entre un cable positivo y uno negativo, van a tener un potencial, una diferencia de potencial, ¿cierto? Es el multímetro lo que les mide la diferencia de potencial. Pero si toman ese cable y ponen en un punto, una punta del cable, a una punta del multímetro y la otra al mismo cable, la diferencia de potencial va a ser 0. El medidor le va a medir 0. ¿Por qué? Porque hay una superficie equipotencial, que son estas superficies equipotenciales. Es decir, si yo en cualquiera, en el punto A, en el punto B de esta superficie, me va a medir 9 voltios independientemente de donde la coloca, porque esa es una superficie equipotencial. Aquí están dibujadas varias superficies equipotenciales. La superficie equipotencial de 9 voltios, de 8 voltios, de 7 voltios y de 6 voltios. ¿Sí? Listo. Ya con eso nosotros podemos hacer un pequeño ejercicio, que es el que está ahí. Lo hago más grandecito.
Desen 5 minuticos para leerlo con detenidamente y ahorita vuelvo. ¿Listo? ¿Ya lo leyeron? Dice, una batería tiene una diferencia de potencial específica. Es decir, cuando ustedes colocan el multímetro aquí y aquí, ustedes van a medir una diferencia de potencial de 12 voltios. ¿Sí? A ver, ¿dónde estaba? Una batería tiene una diferencia de potencial específica del delta V entre sus terminales. Y se establece dicha diferencia de potencial entre los conductores unidos a las terminales. Una batería de 12 voltios se conecta entre dos placas paralelas, como se muestra en la figura. ¿Sí? Aquí hay dos placas paralelas. La separación entre las placas es de 0.3 centímetros. O sea, tiene una distancia de 0.3 centímetros. Y se supone que el campo eléctrico entre las placas es uniforme. Es decir, si yo pudiese ver el campo eléctrico dentro de esas placas, yo las vería. No me quiere cargar esta tablet, por Dios. Yo las vería paralelas. A ver, ya parece que cargó. Yo vería el campo eléctrico algo así, de forma uniforme por todas las placas. De esa forma. Ese es el campo eléctrico uniforme que me está generando ese punto. ¿Sí? Esta suposición es razonable si la separación de las placas es pequeña en relación con la dimensión de las placas y no se consideran ubicaciones cerca de los bordes de las placas. Bueno, eso no lo tomamos en cuenta. Pongamos simplemente que esto es uniforme. Encuentren la magnitud del campo eléctrico entre las placas. ¿Cómo haría yo para encontrar la magnitud del campo eléctrico? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el campo eléctrico ahí? Pues por la definición, ¿no? Nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a delta V sobre la distancia. ¿Sí? Eso nosotros lo encontramos por acá, creo. Ah, no, nosotros lo encontramos por acá atrás. Mire, delta V es igual a menos E por D. ¿Cierto? Entonces, usando esa ecuación, yo puedo encontrar el campo eléctrico. ¿Y cuánto es delta V? 12 voltios, ¿cierto?
sobre la distancia que es 0,3 centímetros. Eso significa que son 30 metros. ¿Qué es? 0,3 centímetros. Centímetros. Entonces eso es 0,003 metros. ¿Sí, no? ¿Cuánto les da eso? Ve, profe, porque es 0,003. Ah, sí, ya lo entendí. En metros. Esto es 4 por 10 a la 3 voltios por cada metro. Y ese es el campo eléctrico. ¿Fácil? No, pues, una cosa es este ejercicio, otra cosa es lo que usted pone en los formularios, profe. Uy, sí, profe. Son dos cosas muy distintas. Los formularios solo les pongo teoría. Ah, sí. No, ¿cuál difícil? Es muy fácil, compañeros. Listo, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Esa es una pregunta antes de que siga. Señor. ¿La distancia es 0,03 centímetros? Sí, pero él los pasó a metros. Ah, no, se voy a confirmar eso ya. Bueno, ya hagamos esto para irnos tranquilamente. Nosotros hace un rato hicimos el potencial eléctrico cuando el campo eléctrico es uniforme, como está aquí, ¿cierto? Cuando es paralelo bueno, pues cuando todas las líneas de campo eléctrico son paralelas, entonces todo bonito. Ahora hagamos el potencial eléctrico y energía potencial a causa de una carga puntual. Ustedes saben que la energía potencial, que el campo eléctrico, perdón, de una carga es radial, ¿cierto? No es paralelo como está aquí, es de forma radial. Entonces el potencial eléctrico se calcula pues de una forma similar a la anterior, solo que pues ustedes tienen que tener en cuenta que la forma ya no es paralela. Entonces, para eso, nosotros vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir que el sistema se va a mover desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Eso lo sabemos. Sabemos también que desde la partícula cargada nosotros podemos trazar dos vectores que nos identifica la posición, ¿sí? Y la trayectoria de la partícula es toda esta. ¿Listo? Entonces el potencial, utilizamos la fórmula de definición, que es esta que está aquí, ¿sí? Es igual a esto. Pero desglosemos qué es lo que hay acá. Aquí adentro hay un campo eléctrico, pero nosotros conocemos que es un campo, cómo se conforma un campo eléctrico dependiendo de una partícula cargada. Ustedes saben que el campo eléctrico de una partícula cargada no es más que esto que está aquí adentro. ¿Cierto? Ese es el campo eléctrico, que ustedes ya lo han visto todo el tiempo. El campo eléctrico en dirección radial, punto DS. Entonces, esto de aquí adentro es lo que me traduce campo eléctrico. Y el DS, pues, es la trayectoria que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es un análisis bien rápido. Entonces, el campo eléctrico me queda esto que está aquí. Pero ¿de dónde apareció ese DR? Pues resulta que aquí ya no están los vectores, ¿cierto? Es porque ese DR no es más que esta proyección de este vectorcito en S en la dirección radial que está aquí. Miren, este DR, ese que está aquí, es la proyección de ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso es que se va este DS y todos los vectores se me van. Ahora, volviendo de esta
ecuación a esta ecuación, tenemos que el potencial eléctrico, pues es igual, bueno, la diferencia potencial es igual a K por Q por la integral de lo que hay aquí adentro, R sobre R, dr sobre R cuadrado, que eso es una integral fácil de hacer, que es Q1 sobre R nada más, ¿sí? Negativo menos 1 sobre R, y ese negativo se me va con este negativo de acá, y me queda hasta aquí. Y el resultado, que es importantísimo, es este que está aquí. Miren que la diferencia de potencial depende de las distancias que están aquí. ¿Sí? Observen que esas distancias es RB y RA. Depende de esas distancias. Observe que el resultado no depende de la trayectoria. O sea, el objeto pudo haberse movido por acá hasta llegar al punto P. Pudo haber hecho otra curva por acá. O lo que sea, hasta de llegar del punto A hasta el punto B. ¿Sí? No depende de eso. Solo depende del punto A y del punto B, como nos muestra esto. ¿Sí? Y pues es por el hecho de ser conservativo. Ya con este resultado lo copio acá otra vez para hacer algo chévere. Resulta que nosotros no conocemos la energía potencial y menos el potencial en un punto nada más. Nosotros conocemos es la diferencia de energía potencial. Para eso, una artimaña de los físicos es hacer que el potencial inicial sea igual a 0 como referencia. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes miden 110 voltios, pero ese 110 voltios es la diferencia de potencial que hay entre un cable y otro cable. Pero el potencial que hay en un cable puede ser mayor y el otro que es el menor. ¿Sí? Como el dinero que había en el bolsillo de fulanito. Fulanito tenía 100,000 o podría tener 1,000,000 en el bolsillo, pero él se gastó solo 4,000 pesos del café. ¿Sí? Entonces, yo para poder hacer las cosas más fáciles, voy a suponer que fulanito solo tenía 4,000 pesos. Es decir, su posición inicial es 0. No tiene, sin esos 4,000 pesos, su dinero es 0. Es decir, que si se gasta los 4,000 pesos, va a quedar con un potencial de 0. ¿Sí? Solo como para que no me estorbe el resto. Entonces, para que el potencial inicial sea 0, para que el potencial de referencia, pues esto de acá, obligatoriamente, la distancia R tiene que tender al infinito, tiene que ser demasiado grande para que todo esto sea 0. Y si esto es 0, pues esto es 0 también. ¿Sí? Eso se marca como sistemas de referencia para poder hacer los diferentes cálculos, ¿sí? Dice, con esta referencia, el potencial eléctrico establecido por una carga puntual a cualquier distancia R de la carga es esta. Entonces, nosotros lo que nosotros dijimos es que el potencial, lo que queda, el potencial en B, va a ser igual a carga por Q sobre 1 sobre R, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, este es el potencial de una carga, de una partícula cargada a una distancia R. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta también porque después lo vamos a utilizar. Y por el principio de superposición, pues lo mismo. O sea, ustedes saben que es el principio de superposición, entonces no hay que explicarlo mucho. Entonces sabemos que el potencial eléctrico en un punto cualquiera está dado por la suma de todos los potenciales generados por las cargas que estén a sus alrededores, que es lo que tenemos aquí. Simplemente la sumatoria de cada una de ellas que está aquí arriba. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Sí, profe, podría colocar otra vez el otro tablero, profe, ve, la página anterior, la del ejercicio, un momentico. ¿Aquí? Sí, señora, ahí, un momentico. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, pues yo los dejo para que le den una repasada a todo esto. Esperen, les comparto ese tablero también a ustedes. En este tipito que quedan, denle una repasada para
para que afiancen. Porque sí necesitan leer para entender más esto, o sea, no solo con la explicación, porque es un tema fácil. Profe, una pregunta. Todos estos links de todos los tableros, ¿dónde los podemos encontrar? Pues yo se lo estoy dando en todos los chats, en todas las clases, ¿no? Ahí donde queden, no sé, pregúntenle a sus compañeros quien los tenga, porque pues supongo que los chats desaparecen. O si quieren, Vení, ve, profe. señor. Ah, no, no, ya pillé. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, los dejo tranquilos. Vayan, tómense, desayunen los que no han desayunado y pónganse a maciar con esto. ¿Listo? Que tengan feliz tarde entonces, jóvenes.